Bien. Entonces, vamos a mirar un poco de operaciones entre conjuntos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho ayer que la unión de dos conjuntos es el conjunto de los X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B? La intersección es el conjunto de los X, tal que X pertenece a A y X pertenece, X pertenece a B. La diferencia, es otra operación que vimos, es el conjunto de los X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Esas son las operaciones básicas que hemos visto. Ahora, ¿qué propiedades tienen estas operaciones? Propiedades que tienen estas operaciones. En el apunte, en los videos, hay varias propiedades y algunas de ellas ya demostradas. Bueno, las propiedades, yo voy a marcar algunas propiedades más importantes. Está claro que el conjunto A, si A y B son conjuntos, y hacemos nosotros la unión de A con B, A está contenido en la unión B. ¿Está bien? Esta propiedad es muy importante. Es decir, que también es cierto para B. A está contenido en A unión B. Si yo tomo un elemento que está en A, entonces ese elemento está en A, o le puedo agregar con un O, X pertenece a B. Esto que estoy haciendo lo garantiza la siguiente expresión lógica. Que si ustedes tienen P, entonces de ahí pueden deducir P o Q, cualquiera sea Q. Busquen en el apunte de lógica del curso de ingreso, no lo vamos a repetir acá, que si uno tiene la afirmación de P, puede sacar P o Q. ¿Por qué es eso? Porque si ustedes piensan en la tabla de verdad de P o Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Si ustedes piensan que esta afirmación vale, si esta afirmación vale, es decir, se están poniendo semánticamente en estas dos situaciones, la disyunción va a ser verdadera. Entonces, si X pertenece a resulta que vale, entonces la disyunción de X pertenece a con cualquier otra cosa que se me ocurra, y en este caso me interesa poner X pertenece a B. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero demostrar es que A está contenido en la unión de A con el conjunto B. Cualquiera sea B el conjunto, va a ser cierto que A está contenido en la unión. Si ustedes lo piensan con ejemplitos finitos, eso está re claro, ¿no? Es decir, si ustedes tienen un conjunto A fabricado con 1, 2 y 3, un conjunto B fabricado con 2, 3, 7, ustedes hacen A unión B, les va a dar 1, 2, 3, 7. Claramente el conjunto A está contenido en la unión. También fíjense que es cierto que el conjunto B está contenido en la unión. Entonces, siempre es cierto que A está contenido en la unión de A con cualquier B. Cualquiera de los dos que está fabricando la unión está contenido en el otro. Después, también es cierto que A unión B es igual
a B unión A. ¿Por qué? Y bueno, porque para estar acá quiere decir que X pertenece a A o X pertenece a B. Pero por supuesto que tener esto equivale a tener X pertenece a B o X pertenece a A. ¿Eso por qué? Porque se puede demostrar lógicamente que P y Q es lógicamente equivalente con Q y P. Eso lo pueden demostrar, o ya lo tienen demostrado, en la práctica de lógica del ingreso. La conmutatividad de la conjunción. Eso permite ver que entonces la unión verifica la propiedad conmutativa. Es una operación conmutativa. Otra propiedad que tiene la unión, que si tenemos A unión B y lo unimos con un conjunto C, es decir, tenemos tres conjuntos y hacemos la unión en este orden, o asociando de esta manera, va a dar lo mismo que si asociamos de esta manera. Es decir, la unión contiene a cualquiera de los que está fabricando la unión es conmutativa, la unión es asociativa, porque permite asociar de distinta manera. Después, esto lo compruebo mediante algún ejemplo, pero en realidad, desde el punto de vista lógico, es demostrable, se puede buscar en uno de los videos que yo ahora le voy a decir. Si tienen P o Q o R, es lógicamente equivalente con P o Q o R. Dos fórmulas son lógicamente equivalentes. Eso es lo que me permite demostrar esto. Bien. Si ustedes miran, si no están recordando bien cuáles son las situaciones de lógica, busquen en el video donde explicamos álgebras de Boole, que es el tema siguiente, pero en el video que grabé en el año 20, el anterior al año pasado. En el anterior al año pasado, es decir, en el de Boole, que son varias partes, en la primera y segunda parte está trabajado de nuevo la parte de lógica, porque la parte de lógica es importante para entender álgebras de Boole, lógica y teoría de conjuntos. Entonces, también lo hicimos el año pasado, Entonces, tienen videos requete suficientes explicando estas cosas. Y también en el apunte están propuestas estas propiedades. Estas propiedades hay que recordarlas. Bueno, ¿qué pasa con la intersección? ¿Qué pasa con la intersección? La intersección, así como la unión es más grande que los conjuntos que están fabricando la unión, que también es cierto que B está contenido en A unión B, A intersección B está contenido en A, y también es cierto que A intersección B está contenido en B. ¿Por qué? Y bueno, porque si X pertenece a A intersección B, entonces, por definición de intersección, X pertenece a A y X pertenece a B. Cuando yo tengo una conjunción, recuerden que la conjunción es verdadera cuando los dos son verdaderos. Es decir, de acá, de esta conjunción, yo puedo desprender tanto. Desprender quiere decir deducir. X pertenece a A, o también podría desprender X pertenece a B. Lo que significa que si tengo un elemento en la intersección, ese elemento
por definición de intersección, está tanto en A como en B. Eso significa que la intersección está contenida en A y está contenida en B. Recuerden que si ustedes tienen A y tienen B, la intersección es este pedacito. Entonces, obviamente que este pedacito está contenido en A y este pedacito está contenido en B. Esa es la explicación gráfica por diagrama de Venn de esta propiedad. Entonces, la intersección está contenida en cada uno de los conjuntos que está fabricando la intersección. Después, claramente que A intersección B es lo mismo que B intersección A. ¿Sí? También es cierto que A intersección B intersección C es lo mismo que A intersección B intersección C. Esta se demuestra porque P y Q es lógicamente equivalente con Q y P. Es decir, si yo doy vuelta una conjunción, no pasa nada. Esta, ¿cómo se demuestra? Porque P y Q y R es lógicamente equivalente con P y Q y R. Bueno, ya les dije, esas demostraciones están en el video donde aparecen álgebras de Boole. Primero o segundo video. Bien. Vamos a hacer algunas cuentas. No las propiedades, sino algunas cuentas de conjuntos. ¿Qué quiero decir algunas cuentas? Algunas operaciones con conjuntos y encontrar la unión, encontrar la intersección, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a empezar por algo fácil. Supongamos que A, es decir, los voy a dar por extensión primero. Supongamos que A es menos 2, 3, menos 7. Y B es 4, 5, 18. C es 2, 5, 20. Entonces voy a encontrar, o voy a querer encontrar, A intersección B. Tienen que ser los elementos que estén simultáneamente en los dos conjuntos. Bueno, ¿cuáles son los elementos que están simultáneamente en los dos conjuntos? En A y en B. No hay. No hay. Muy bien. Si no hay, ¿qué conjunto es? Vacío. El conjunto vacío. Entonces la intersección de A y B es vacío. Vamos a calcular B intersección C. 5 nada más. El conjunto unitario 5. Muy bien. Vamos a calcular A unión B. A unión B sería menos 2, 3, menos 7, 4, 5 y 18. Bueno, se dan cuenta que A está contenido en este conjunto, B está contenido en este conjunto, que la intersección de A y B está contenida en A, la intersección de A y B está contenida en B, porque el vacío está contenido en todos, la intersección de B y C está contenido en C, y también este conjunto está contenido en B. Bien, ahora vamos a hacer A intersección, a ver, vamos a poner otra cosa, B intersección C unido con A.
Y me da eso. B intersección C, ¿qué les dio? 5. Y ahora a este conjunto, que es B intersección C, que dio 5, lo tienen que unir con A. ¿Qué da por resultado? Conjunto unitario de 5 menos 2, 3 menos 7. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a calcular, por ejemplo, A menos B. A menos B son los elementos que están en A y no están en B. Todo el conjunto A. Todo el conjunto A. Muy bien. Menos 2, 3, menos 7. C menos B. C menos 2 y 20. Muy bien. 2 y 20. ¿Muy bien? Bueno, entonces, cuando tenemos conjuntos dados por sus elementos, hallar la unión, la intersección, la diferencia, es muy fácil. ¿Bien? Eso no es nada difícil. Ahora, vamos a mirar qué pasa si los conjuntos, en lugar de estar así, están dados de manera un poquito más complicada. Entonces ahí vamos a tener que trabajar un poco para ver qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, si supongamos que yo me doy un conjunto E fabricado por los X, tal que X es un entero, y X y menos 10 es menor o igual que X más 5 menor que 6. Y F es el conjunto de los X, tal que X pertenece a los naturales y X es un múltiplo de 3. Y me piden que encuentre E unión F. Entonces, lo primero que tengo que saber, y lo que más me va a convenir, ya que este conjunto va a ser finito, me va a convenir desarrollar, es decir, encontrar por extensión quién es el conjunto E. Vamos a buscar E. Entonces, para determinar E, fíjense que E son los X enteros tal que están entre menos 10, menor o igual que X más 5, menor que 6. Esto está definido por una desigualdad. Los X no son todos los números que están entre menos 10 y 6, sino que son los números que sumándole 5 están entre menos 10 y 6. Esto está definido por una desigualdad. Por lo tanto, vamos a trabajar esa desigualdad. Me va a quedar menor. La voy a trabajar por separado. Son dos desigualdades, porque si ustedes piensan bien lo que está diciendo esto está diciendo menos 10 es menor o igual que X más 5 y X más 5 es menor que 6. Acá uno escribe una desigualdad compuesta que equivale a tener estas dos desigualdades. Entonces vamos a trabajar con cada desigualdad por separado. Entonces, acuérdense de la propiedad que pasa en los números naturales, en los números reales en general, que si uno tiene A menor o igual que B y tiene C un número también real,
sumando ambos lados de la desigualdad del C, la desigualdad sigue valiendo en el mismo sentido. Entonces, yo a esta desigualdad le voy a sumar a propósito el número menos 5, y ahora van a ver por qué. Menos 10 más menos 5 es menor o igual que x más 5 más menos 5. ¿Por qué sumé menos 5? Porque 5 más menos 5 da 0. Es decir, sumé el opuesto de 5. ¿Por qué? Porque el opuesto de 5 sumado con 5, esto da 0, y entonces me queda la x solita. Entonces, menos 10 más menos 5 es menos 15, menor o igual que x. Entonces, la primera desigualdad, es decir, que menos 10 sea menor o igual que x más 5, es lo mismo que decir que x es más grande que menos 15. Ahora vamos a trabajar con la otra desigualdad. Vamos a trabajar con la otra desigualdad. Tenemos x más 5 menor que 6. También quiero quedarme con la x sola. Entonces también voy a sumar menos 5 a ambos lados para que el 5 más menos 5 me dé 0. Entonces, x más 5 más menos 5 es menor que 6 más menos 5. ¿Por qué el menos 5? Para que esto me dé 0. Y x más 0 es x. Entonces, x es menor que 6 menos 5 que da 1. Entonces, los números que están en el conjunto E son todos los enteros, Otra manera de escribir este conjunto es E igual al conjunto de los X, tal que X es un entero y X está entre menos 15 y 1. Entonces, ¿quién es E? Vamos a escribir por extensión al conjunto E. Entonces, para X, ¿quiénes van a estar? El menos 15, el menos 14, es un poco largo, pero no tanto. Menos 13, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, sigamos con ánimo, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. Y ahí se terminó. Porque el 1 no lo toco porque acá hay un menor. Entonces, ese es el conjunto E. ¿Está bien? Ahora, acá me dijeron encontrar el conjunto E unión F. F son los múltiplos de 3. Entonces, acá en E hay algunos múltiplos de 3. Este es un múltiplo de 3. Este es otro múltiplo de 3. Otro múltiplo de 3 es el menos 9. Otro múltiplo de 3 es el menos 6. Otro múltiplo de 3 es el menos 3. Y otro múltiplo de 3 es el 0. Entonces, esos ya... Pero, perdón, F son los múltiplos de 3 naturales. ¿Está bien? Naturales. O sea que estos no los tengo que marcar. Disculpen que no leí bien quién era F. Entonces, estos son múltiplos de 3, pero no naturales. Entonces, el único natural múltiplo de 3 que tiene el conjunto E
es el número 0. ¿Está bien? Es el número 0. Entonces, si tengo que hacer E unión F, lo que voy a tener que hacer, en realidad, es escribir algo que va a ser de la siguiente forma. ¿Cómo lo voy a escribir? Y voy a escribir todos los que están en E, hay que tomarse ese trabajo, lo puedo escribir por extensión o lo puedo escribir por comprensión. Si lo escribo por extensión, son bastantes, entonces lo voy a escribir por comprensión. Entonces, voy a escribir así. El conjunto de los X, tal que X pertenece a los enteros, y menos, voy a ver, esperen un poco, porque acá no me va a entrar. Entonces, en lugar de escribir por extensión a E, lo voy a escribir como está su fórmula. Entonces, E unión F lo voy a escribir así. Es el conjunto de los X. ¿Que tiene que estar en E o tiene que estar en F? Esa es la definición. X pertenece a E o X pertenece a E. ¿Cómo describo los que están en E? Para estar en E hay que ser un entero, acá lo tenemos mejor escrito, X pertenece a los enteros, y menos 15 menor o igual que X menor que 1, eso es estar en E. O X, que estar en F, ¿qué significa? Ser un natural, y X es 3K, y K perteneciente a los naturales. Entonces, en este caso, la unión queda definida por dos propiedades, que es la de estar en E, que está escrito de esta manera, y la de estar en F, que está escrita de esta forma. No hay una mejor forma de escribir E unión F. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de la unión me hubieran pedido la intersección? Ahí la cosa se me simplifica un montón. ¿Se acuerdan que la intersección, habíamos extendido los dos conjuntos recién, y lo único que estaba en la intersección era el número 0. Entonces la intersección de estos dos es el 0. Porque el 0 está en este conjunto, porque es un entero más chico que 1, y 0 es un múltiplo de 3. Todos estos son naturales, y acuérdense que todos estos son negativos, salvo el 0. Y todos estos son múltiplos de 3 y naturales, por lo tanto todos son positivos. Entonces la intersección, lo único que tiene en común es el 0. Entonces la intersección es el 0, pero la unión queda escrita así. No tengo otra manera más chiquita de escribirlo. Bueno, vamos a otro ejemplo. Así ejemplos complicados, digamos. Supongamos que me dicen, estoy haciendo a propósito algunos ejemplos dificilitos, digamos. Pongamos H, el conjunto de los X, tal que X es un número natural y 2 menor o igual que X más 7 menor o igual que 16, y J, el conjunto de los X, tal que X pertenece a los naturales, y me da.
y X es múltiplo de 3. Allá H de intersección J y J menos H. Lo vamos a hacer H menos J. Los dos, H menos J y J menos H. Bueno, primero vamos a encontrar bien claro quién es H. A propósito lo pongo porque acá se confunden mucho, ¿eh? Entonces tenemos 2 menor o igual que X más 7 menor o igual que 16. Y X natural. Entonces, trabajamos la desigualdad, esta primero, por ejemplo, y entonces tengo que matar el 7. Sumo el menos 7. Entonces me queda 2 menos 7 menor o igual que X más 7 menos 7. Esto da 0, entonces me queda menos 5 menor o igual que X. Trabajo la otra desigualdad. ¿Cuál es la otra? Que X más 7 sea menor o igual que 16. Entonces, sumo menos 7. X más 7 más menos 7, ¿con qué objetivo? Acá tener 0. Menor o igual que 16 menos 7. 7 más 7. 7 menos 7 da 0, o sea que me queda X menor o igual que 16 menos 7 es 9. Entonces, lo que tienen ustedes como H es el conjunto de los X, tal que X es natural y X está entre menos 5 y 9. Pero los naturales entre menos 5 y 9 van nada más que desde 0 a 9, ¿no? Porque si tienen que ser naturales, tienen que ser positivos. Entonces va a ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, el 8 y el 9. Muy bien. Ahora me pidieron que hace H intersección J. J son los múltiplos de 3. Entonces, en este conjunto H, ¿quiénes son múltiplos de 3? Porque H intersección J tienen que ser los elementos que están en H y además en J. Para estar en J hay que ser un múltiplo de 3 y para estar en H hay que ser alguno de estos. Entonces busco cuáles son en H los múltiplos de 3. Son el 0, el 3, el 6 y el 9. Entonces H intersección J es 0, 3, 6, 9. ¿Qué me da H menos J? H menos J. H menos J, ¿qué cosa es? H menos J. Son los elementos que están en H y no están en J. Es decir, son los elementos que están en H y no son múltiplos de 3. Entonces, 1, 2, 4, 5, Exacto. 7 y 8. 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Eso es H menos J. ¿Y qué es J menos H? Ese va a ser más difícil de escribir. ¿Está bien? J menos H son los que están en J y no están en H. ¿Está bien? Entonces, J menos H
a todos los múltiplos de 3, ¿qué le tengo que sacar? A todos los múltiplos de 3 naturales le tengo que sacar el 0, el 3, el 6 y el 9. ¿Está bien? A todos los múltiplos de 3 le tengo que sacar el 0, el 3, el 6 y el 9. Le tengo que sacar esos. Entonces, fíjense, vamos a escribir un poquito J por extensión, así se van a piolar de lo que hay que hacer. Si K vale 0, vale 0. Si vale 1, es 3. Vale 2, es 6. Si vale 3, es 9. Después va a ser 12, 15, etc. Ahora, a ustedes, a este J, le tienen que sacar el 0, el 3, el 6 y el 9. ¿Me pueden decir cómo lo pueden escribir? Es decir, a partir, ustedes le van a tener que sacar este elemento, este elemento, este elemento y este elemento. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que me queda? 12, 15, 21. Exactamente. Es decir, que me van a quedar los múltiplos de 3 mayores o iguales que 12, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso lo puedo escribir. Son los X, tal que X pertenece a los naturales y X es de la forma 3 por K, y K, para que empiece en 12, K, ¿qué tiene que ser? El primer valor, para que esto me dé 12. ¿Cuánto vale acá? 3 por cuánto es esto. 3 por 4. ¿Y esto? 3 por 5. Entonces K mayor o igual que ¿quién? Que 4. Y K natural. Esa es la manera de escribir lo que me dio. ¿Está bien? Porque yo le tengo que sacar a J los múltiplos de 3 que están en H. Los múltiplos de 3 que están en H son el 0, el 3, el 6 y el 9. Todos los múltiplos de 3 naturales son estos. Como yo tengo que sacar este pedacito, digamos, me tiene que quedar a partir del 12 todos. Entonces, ¿cómo puedo escribir los múltiplos de 3 mayores o iguales que 12? Y entonces lo escribo así. Son los 3 por K, y el K le permito moverse a partir del 4, porque si K se mueve a partir del 4, me da, el primero es 4, 4 por 3, 12. El que sigue más grande que 4 es 5, o sea que esto me da 15. El que sigue 6, me da 18, etc. Así tengo todos los múltiplos de 3 más grandes que 12. Entonces eso me da J menos H. Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en funciones. Vamos a entrar en funciones. Para entrar en funciones, primero lo que tenemos que hacer es acordarnos de lo que es el producto cartesiano entre dos conjuntos. Dados dos conjuntos A, por ejemplo, 2, 3, y B, C, HT, por ejemplo, cuando uno dice A por B, A cartesiano B, es el conjunto de pares ordenados
con A en A, todos los A que puedan existir en A, y todos los B que puedan existir en B. Entonces, en nuestro caso, A por B va a ser 2 con C, 2 con H, 2 con T, 3 con C, 3 con H, 3 con T. Entonces, ese es el producto cartesiano de A por B. Son todos los pares ordenados del primer componente en el conjunto A, segunda componente en el conjunto B. Eso nos da A por B. Fíjense que es muy distinto de B por A. Porque si yo escribo B por A, la primera componente la tengo que elegir en B, la segunda la tengo que elegir en A. O sea que va a ser C con 2, C con 3, H con 2, H con 3, T con 2, T con 3. Es decir, que A por B es distinto de B por A. En general, A por B es distinto de B por A. Bueno, ¿para qué me interesa un producto cartesiano? El producto cartesiano me interesa por lo siguiente. Porque a partir del concepto de producto cartesiano vamos a poder definir el concepto de función. Lo primero que vamos a definir es el concepto de relación. Una relación R es una relación de A en B si R es un subconjunto de un producto cartesiano A por B. Simplemente eso. Es decir, es algunos pares, o todos podrían ser, los pares que tenemos en A por B. Por ejemplo, acá tenemos quién es A por B en este caso. Entonces vamos a decir una relación. Por ejemplo, una relación es tomar algunos pares que están en A por B. Por ejemplo, yo podría tomar 2C, 3C, 3T. Eso es una relación. ¿Por qué? Porque esto está contenido en A por B. Una relación distinta es si algún par no es uno de estos. ¿Está bien? Son conjuntos. O sea que va a ser distinta si tomo otros pares. Por ejemplo, podría tomar 2H, 3C, 3T. Esta es una relación diferente a la anterior. ¿Por qué? Y bueno, porque los conjuntos son distintos. Acá está 2C y acá no está. Acá está 2H y acá no está. Esas relaciones son distintas y ninguna está contenida en la otra, por otra parte. Una relación 3 podría ser 2 con T, por ejemplo, 2 con T y 3 con H. Estos son ejemplos de relaciones. ¿Por qué? Porque son conjuntos adentro de un producto cartesiano de A por B. Es una relación de A por B. Ahora, ¿qué lenguaje tenemos para las relaciones? Miremos R1.
queremos por ahora R1. Por cómo es R1, decimos que el elemento C es el correspondiente de 2 por la relación R1. Al estar el par 2C en la relación, decimos que C es el correspondiente de 2 por R1. También decimos que que C es el correspondiente de 3 por R1. También decimos que T es el correspondiente de 3 por R1. ¿Cómo se acostumbran a dibujar las relaciones de A en B? Dibujamos el conjunto A en diagrama de Venn. A es 2 y 3. Dibujamos el conjunto B en diagrama de Venn. ¿Quién es B? CHT. Y para dibujar que el par 2C está en la relación, marcamos una flecha de 2 a C. Para marcar que el par 3C está en la relación, marcamos una flecha de 3 a C. Para indicar que 3T está en la relación, marcamos una flecha de 3 a T. Acá lo que hicimos fue dibujar la relación R1. ¿Está bien? Entonces, una manera de indicar una relación es escribiendo los pares, haciendo un esquema de flechas por diagrama de Venn. ¿Está bien? Entonces, esa es la manera habitual de indicar una relación. Son las dos que vamos a usar nosotros fundamentalmente. Bueno, a ver, teníamos otra relación. No me acuerdo cuál era, pero supongamos que R2 sea 2, H, 3, T, 2T. No sé si era esta la que he dicho R2, pero simplemente, si no es, no importa. Ahora consigo y pienso en esa. Vamos a poner algo más. 13. Vamos a pensar en esa relación. Y vamos a hacer el dibujito. Tenemos 2 y 3 del conjunto A o conjunto de salida de la relación. B también se lo llama conjunto de llegada de la relación. B, ¿quién tiene? C, H y T. Entonces vamos a marcar flechas que indiquen que 2 está relacionado con H. Entonces del 2 al H va una flecha. Vamos a marcar una flecha del 3 con el T. Vamos a marcar otra flecha de 2 con el T. ¿Por qué? Porque el par 2T está. Y vamos a marcar otra flecha del 3 con el C. Esta es otra relación. ¿Está bien? Entonces, ahora les voy a pedir a ustedes que me digan, que se inventen una relación que se les ocurra a partir de este producto cartesiano. Quiero que ustedes me den una relación R3. A ver, ¿quién quiere hablar?
2C. 3H. 3C. 2T. 2H. 2H. Muy bien, entonces vamos a hacer el dibujito. Entonces, para hacer el dibujito de R3, yo voy a marcar acá el conjunto A, que son 2 y 3. Acá voy a marcar el conjunto B, que son CHT. Y para indicar qué flechitas tengo que hacer. A ver, ¿quién me dice? Al 2, ¿por qué no voy a 2 ir? al C. 3 con el H. 3 con el H. 3 con el C. 2T. 2 con el T. Y 2H. Y 2H. Muy bien. Esa es la relación R3. ¿Está bien? Esa es la relación R3. Marcamos con una flecha. ¿Está bien? Si es que dibujamos por diagramas de Venn la relación, todos los elementos, cuando el primer elemento está en el conjunto A, es de ahí que salen las flechas. ¿Y a dónde llegan? A la segunda componente que esté en el par que esté fabricado en R3. ¿Está bien? Entonces, por eso hago una flecha de 2 a C. Acá es del conjunto de salida al conjunto de llegada. También, fíjense que podría ser una relación, la marco porque nadie dijo algo así, por ejemplo, nada más que esto es una relación. Es decir, tengo R4, 2 y 3, y el 3 se fue al T. Esto también es una relación, ¿está bien? Una relación que al 2 no lo manda a ningún lado y al 3 lo manda al T. ¿Está bien? Eso es una relación. Bueno, ahora estamos. Sí, tenemos tiempo. Bueno, entonces una relación es simplemente un subconjunto de un producto cartesiano. Ahora, ¿cuáles son las relaciones que más nos van a importar a nosotros por el momento? Son las funciones. Las funciones son casos particulares de relaciones. Ninguna de las que nos quedaron dibujadas acá es una función. Una función es una relación con bastantes exigencias. Entonces, la exigencia que tiene una función es la siguiente. Ser una relación de A en B es una función. Una relación de A en B es función si de todo elemento de A, hablando como flechas, sale una única flecha. Hablando un poco más formalmente,
sería lo siguiente. Si todo elemento de A tiene un único correspondiente. Entonces, ¿por qué estas relaciones que quedaron marcadas acá no son funciones? Porque el 2 tiene 3 correspondientes, de 3 salen 3 flechas. El 2 tiene 2 correspondientes, luego esto no es una función. ¿Esto por qué no es una función? Porque del 2 no sale nada. Entonces, para ejemplos, a partir de ese producto cartesiano, ejemplos de funciones. Primero lo miramos por flechas, después vamos a ir un poco más profundamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 y 3, y acá tengo C, H y T, para tener una función de A en B, lo que necesito es que de cada uno de estos elementos salga una flecha, pero una sola. Entonces, por ejemplo, nada más, este podría ir acá y el 3 podría ir al H. Eso es una función. ¿Por qué? Porque del 2 sale una única flecha, del 3 sale una única flecha. Y no hay más elementos en A, por lo tanto, de todos los elementos de A sale una única flecha. Esa es una función. ¿Es la única? No, hay un montón. Entonces, supongamos que tenemos C, H, T. Entonces, una función podría ser que 2 vaya a parar al H y 3 vaya a parar al H. Eso también es una función. Porque de cada elemento de A sale una única flecha. No importa que vaya a parar a un mismo lugar. ¿Está bien? Pero lo importante es que de acá salga una sola flecha. Entonces el 3 fue a parar al H, el 2 fue a parar al H y el 3 también. ¿Cómo escribo los pares ordenados acá? Bueno, como esta función se llama f, le voy a poner f acá a los pares ordenados. Entonces los pares son 2c, 3h. Esa es la manera de escribir en pares esta función. La manera de escribir en pares esta función g, lo llamo g para indicar esto, y voy a escribir el par 2h y 3h. Esas son funciones de A en B. Obviamente que son distintas. El correspondiente de 2 por la función f me da c, el correspondiente de 3 me da h, en cambio acá el correspondiente de 2 es h, el de 3 sigue siendo h, pero son cosas distintas. Se dan cuenta que estos pares ordenados no son los mismos que estos. Entonces, estas dos funciones son distintas. Otra notación que usamos es que escribir que f del 2 es c y que f de 3 es h. Ese es lo mismo. Esto es muy gráfico. Esto también es bastante gráfico. Escribir por diagrama de Venn o escribir por pares ordenados, o si no, esta es una manera, a veces decimos más analítica, de escribir la función. Acá, ¿cómo escribiría? Y escribiría g de 2 igual a h, g de 3 igual a h.
Entonces, esos dos son ejemplos de funciones de A en B. Yo voy a borrarlos y les voy a pedir a ustedes que me den otras funciones de A en B, ya que esas no son las únicas. Tienen el 2, tienen el 3, tienen C, tienen H, tienen T. Entonces quiero que me den una función de A en B. A ver. A ver, Juan Pablo, ¿a quién mandarías el 2? A T. Muy bien. El 2 va a T. ¿Puede ir el 2 a algún otro elemento? Pregunto a todos. ¿El 2 puede ir a algún otro elemento? No. Muy bien. A ver, María, ¿a quién mandarías el 3? Porque el 3 tiene que... ¿A él? ¿A dónde? Al C. Al C. Muy bien. Entonces, esta función, supongamos que la llamamos H. ¿Por qué función? Porque de todos los elementos de A salen flechas hacia B. ¿Cuántas flechas sale de cada elemento? Una sola. ¿Está bien? Entonces, si yo escribo esta función como pares ordenados, escribo H igual 2 con T y 3 con C. Si escribo H de 2, va a ser T. H de 3 va a ser C. ¿Entendido? ¿Entendido este concepto? Entonces, Bien. para que una relación sea una función, de todos los elementos del conjunto de partida, o también dominio de la función, son sinónimos, conjunto de partida o dominio, tiene que salir nada más que una flecha, pero tiene que salir una. Eso sería en el punto de vista gráfico. Dicho de otra manera, más académica, digámosle, de todos los elementos del conjunto dominio tienen que tener un único correspondiente. Todos tienen que tener correspondiente. No sería función si yo hago esto. Si de 3 no sale nadie, esto no tiene nada que ver, 3, esto no es una función de A en B, porque 3 no va a parar a ningún lugar. ¿De acuerdo? Entonces, para que sea función, de todos los elementos del dominio tienen que tener correspondiente. Bueno, por hoy paramos. Dimos muchísimo hoy, ¿eh? O sea que tienen para entretenerse y repasar para mañana, así tenemos que controlar cuáles son las dudas y mañana, por supuesto, vamos a seguir trabajando.